Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness. Como siempre, antes de empezar ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Héroe Fitness, y mi canal de culturismo y fitness en general, Héroe Fitness también, que dejaré abajo en la descripción. Y hoy vamos a responder a las preguntas del anterior vídeo. Y como siempre, quiero que en los comentarios de este vídeo dejéis las preguntas para el siguiente vídeo de esta temática. Por supuesto, además de dejar vuestras preguntas, leed los comentarios de los demás y las preguntas de los demás y dadle me gusta a los que más os interesen o mejores os parezcan, porque será a los que más caso haga o más atención preste, ¿vale? Y no deis like a vuestra propia pregunta o comentario. Bueno, lo podéis dar like, pero como tendrá uno solo, pues no le haré caso. El caso es que le deis like a los que más os gusten y dejéis vuestras preguntas, ¿vale? Voy a dejar las preguntas en la caja de descripción para que podáis ir directamente al minuto si no os interesa todo el rollazo que voy a soltar ahora. Y sin más dilación, pues vamos a empezar con las preguntas. Deep IPF dice: ¿cómo está tu salud y analíticas actualmente? Pues en general está bien, y analíticas tengo que hacerme ahora después de este blast de definición, que va a ser, que es un poco así, un poco bruto, y tendré que hacérmelas. En general suele estar todo bien, a veces sale el hematocrito y la hemoglobina un poco altos, a veces sale el HDL un poco mal, pero bueno, mientras no sean valores que se cronifican, ¿vale? Mientras no estén crónicamente mal esos valores, no hay problema. Si es una cosa puntual, unas semanas, pues no pasa nada. El problema, como digo, es cuando tienes valores en analítica malos, de algunas cosas críticas, y se vuelven crónicos en el tiempo. No es sano ir con un hematocrito y una hemoglobina altos todo el año, ni con un colesterol mal proporcionado o bajo, especialmente el HDL, durante todo el año, ¿vale? Hay controversia respecto a si el ratio entre LDL y HDL, los colesteroles, significa algo para el riesgo cardiovascular, si no, si tal, pero bueno, en general consideramos que sí, ¿vale? Que es un predictor de posibles problemas cardíacos, así que hay que echarle un ojo y hay que mantenerlo lo mejor posible. Esas son dos de las cosas a las que más atención hay que prestar. Luego está el hígado, si abusamos de cosas orales, y el riñón, muy importante. Y después, de vez en cuando, hacerte una revisión del corazón, ¿vale? Eso sería lo básico si estamos en este estilo de vida, por llamarlo de alguna forma. Controlar esas cosas, lo principal. Sobre todo, lo que más nos va a fallar a largo plazo, más que el hígado y cualquier cosa, va a ser los riñones y el corazón. Así que mucho ojo a esos dos órganos, ¿vale? Al fin y al cabo, el hígado, primero, que es muy difícil cargárselo solamente consumiendo estas cosas, y segundo, que es un órgano que se regenera, entonces no hay problema, pero en cambio los riñones y el corazón pues son más delicados. A ver, la segunda pregunta de este mismo chaval dice: ¿los test antidoping son confiables? Vale, depende. En general sí, claro que lo son, ¿vale? Si no hablamos de atletas olímpicos con un respaldo del gobierno, con todo un entramado, todo un sistema de médicos expertos en saltarse pruebas antidopaje, todo eso. Seguramente, o yo deduzco, o lo voy a llevar por ahí la pregunta, me vas a preguntar o querías preguntarme un poco más por asociaciones, por ejemplo, de culturismo natural, como la famosa WNBF. En el sentido de si son fiables los tests que hacen allí y tal. Pues yo te voy a dar mi respuesta sincera, yo pienso que sí. Pienso que sí porque tienen dos cosas que no se suelen hacer en otras competiciones testadas, ¿vale? Que son los test fuera de temporada, aleatorios, no en competición, sino fuera, durante todo el año, y luego tienen el polígrafo. Entonces, ya estamos suponiendo que si hay chavalitos ahí no naturales compitiendo, forman parte de una conspiración donde el jefe de la asociación les da permiso, falsifica los test, los trampean o lo que sea, ¿vale? Un chavalito que compita en la WNBF, además de no ser natural, si quisiera saltarse esos test o estar preparado para un test de fuera de temporada cuyas sanciones son bastante altas económicamente, ¿vale? No es una tontería fallar un test de estos y de esta asociación. Tendríamos que suponer que si un chavalito ahí compite y no es natural, tiene que saber sobre tiempo de detección de sustancias y cómo hacer las cosas, y además tiene que saber mentir en un polígrafo, porque el polígrafo, si bien no es una prueba que nos sirva, por ejemplo, para encarcelar a alguien, porque tiene un porcentaje de fiabilidad que no es del 100%, no recuerdo si es del 70 o 80%, ¿vale? Pero si tú te has ciclado y estás en una competición de naturales y te hacen un test, seguramente te pongas nervioso, tengas culpabilidad, etc. Y esa aceleración del pulso, cuando te pones nervioso y te preguntan por una cosa que sabes que has hecho, va a hacer que des positivo. Entonces, para que un chavalito no natural compitiese ahí y pasase el test antidoping de la competición, los posibles test fuera de temporada y el polígrafo, tendría que ser un psicópata que sepa mentir sin que se le acelere el pulso,
Y tendría que ser un experto en el control del timing, del tiempo, de eliminación de las sustancias, cómo utilizarlas para que no valoren ciertos niveles hormonales que no se pueden trampear, etcétera, ¿vale? Pues mi opinión es que realmente la mayoría de gente que compita en asociaciones de culturismo natural, especialmente la WNBF, serán naturales. Otras tienen unos test más laxos, es todo más fácil y seguramente se lo podría saltar cualquiera, ¿vale? Para saltarse un test el día de la competición es tan fácil como cortar la administración de las sustancias para que te dé tiempo a eliminarlas, ¿vale? Si recordáis otros vídeos, una sustancia se elimina cuando pasan 5 vidas medias, ¿vale? Si una sustancia dura en sangre 24 horas, esperar 5 días y habría desaparecido y no daría positivo. Hay ciertas sustancias que duran meses en sangre y además ciertos metabolitos pueden durar meses en sangre. Pero hay otras que duran literalmente días. Entonces, alguien podría prepararse fuera de la temporada de forma no natural, llegar a la competición de forma natural, ¿vale? Sin sustancias en su cuerpo, y pasar los test tranquilamente. Y tendría mejor físico que los naturales. ¿Por qué? Pues porque habría acumulado más masa muscular durante fuera de la temporada y luego, aunque pierda más al cortar, pues seguiría teniendo ventaja respecto a los naturales, ¿vale? Pero pensar que existe el dopaje sistemático en asociaciones de culturismo natural de gente amateur, de gente que se dedica a esto de forma recreativa, es absurdo, porque implicaría que la gente no solo estuviese mintiendo, sino que encima supiese sobre dopaje, supiese cómo manipular los test o cómo, pues eso, cómo manejar las sustancias para no dar positivo. Incluso fuera de temporada, que es complicadísimo, ¿vale? Tú no puedes hacer ciclos normales fuera de temporada porque te van a hacer un test aleatorio. Entonces, solo hay una serie de protocolos muy específicos que utilizan atletas con médicos detrás o gente que sabe para poder saltarse los test incluso fuera de temporada. Los test aleatorios, tú te estás dopando y te hacen un test ese mismo día y no dar positivo. Pero esta gente, ¿creéis que sabe hacer eso? Ni de coña. La mayoría de gente que compita ahí, a menos que haya una conspiración increíble y el jefe deje pasar a la gente o tenga enchufados a los que permite doparse y no hacerles test o hacerlos mal, el resto son todos naturales, ¿vale? Segunda pregunta, Roman Fleitas, ¿cómo entrenas ahora usando asteroides? Pues básicamente entreno rutina de alta intensidad, no mucho volumen y no mucha frecuencia, como cada 4 o 5 días entreno cada grupo muscular. No es que sea la forma ideal ni nada, es un entrenamiento que yo estoy probando personalmente, pero en general yo soy de la opinión de que no hay que cambiar el entrenamiento cuando se es natural o no natural. Cuando eres no natural puedes incrementar un poco el volumen de entrenamiento semanal, pero no tienes que hacer ningún sistema totalmente diferente, ni empezar a entrenar a bombeo, a congestión, a pumpeo, ni nada así. Los principios de entrenamiento son los mismos y una persona que no sea natural puede mejorar haciendo el capullo en el gimnasio, por ejemplo, yendo a congestionar, pero los resultados serían mejores si entrenase como un natural, ¿vale? Eso nunca cambia. Ciclo sencillo para hipertrofia. Bueno, esto ya haré alguno. Leí una pregunta que me decían que por qué no me hacía un Patreon. Un Patreon es una plataforma donde tú subes contenido y la gente se puede suscribir pagando una cuota mensual, ¿vale? Ahí podría yo subir contenido más explícito, hablando de cosas, pero no sé si eso interesaría. O sea, no sé si le interesa a la gente pagar por ese tipo de contenido. Supongo que a algunos sí, pero bueno. Voy a subir algún ciclillo aquí a este canal, a ver si no lo cierran, pero bueno, ya hablaré de esto, ¿vale? Esa pregunta es un poco más larga. Dice, ¿cómo empezaste? ¿Fuiste a un médico normal y le dijiste que querías usar asteroides y que te llevara el proceso? Vale, esto es algo que se dice siempre, yo siempre digo lo de no uséis sustancias sin la supervisión y prescripción de un médico, pero la realidad, lógicamente, es que primero, la mayoría de médicos no tienen ni idea. Luego, si fueras a un médico a lo mejor deportivo o endocrino que esté especializado en esto, de clínicas antienvejecimiento o algo así, a lo mejor te podría asesorar un poco, pero esto en España, por ejemplo, esto está fatal. Yo sé que en Latinoamérica, en México y Colombia y países así, Brasil también, pero bueno, como no es habla hispana, pues no lo incluyo. Por vídeos de YouTube y tal, yo sé que hay bastantes médicos ya mayores que se encargan del tema de TRT, terapias de reemplazo de testosterona, de hormona de crecimiento. Ahí seguramente esos médicos te receten las cosas, ¿vale? Aquí en España esto todavía no se conoce como mucho las terapias de reemplazo de testosterona en alguna clínica privada. Y en Estados Unidos pues es otro mundo, en Estados Unidos te recetan de todo lo que quieras si das con el médico adecuado y pagas lo que te piden. Entonces, yo siempre digo esto porque, lógicamente, tienes que controlar la salud, pero ningún médico te va a prescribir nada
ni te va a decir cómo hacer las cosas porque no tienen ni idea, ¿vale? Entonces, lógicamente, este es el consejo que yo doy a la gente, porque tú no puedes ser tan irresponsable de decirle a la gente, no, vete al mercado negro, al que al que está fuerte y lleva la riñonera en el gimnasio, ¿vale? La mochilita esta de la cintura, y le preguntas a ese y que te lo haga él, ¿vale? Esa es la realidad, eso o internet. Esos son los dos sitios donde tienes acceso. Y el resto es investigación de uno mismo o contratar a un coach que te lo lleve, ¿vale? Lo de los médicos es algo que se dice, pues es como un trámite, yo lo digo como trámite. A ver, siguiente pregunta. Jandro dice, ¿es muy exagerada la atrofia testicular por el uso de testo? Pues depende mucho de la persona, depende de, por ejemplo, en las terapias de reemplazo de testosterona, las TRT, algunos médicos recetan HCG, a lo mejor 250 miligramos 2 veces o 3 a la semana, o algo así, precisamente para evitar la atrofia. La atrofia testicular depende mucho de la persona, de la dosis, del tiempo. Solo con testosterona normalmente no hay demasiada atrofia, pero ya digo que esto es individual. Pero hay cosas como los 19 NOR, como la Trembo, por ejemplo, que sí que los deja como auténticas canicas, ¿vale? Esto es reversible con el HCG, por ejemplo. Si te importa eso, pues el HCG te las devuelve a su lugar. Pero bueno, cuantas más pequeñas sean tus bolas, pues más grande parece lo demás. O sea que realmente puede ser una ventaja. Hasta que se te empiecen a subir, salirse del saco escrotal porque sean tan pequeñas, y eso es incómodo, ¿vale? Pero en general depende de la persona. Si os interesa cómo las tengo yo, pues bueno, no voy a dar esa información. Pero es verdad que sí que hay atrofia, ¿vale? A ver, dice, tus bolas de dragón ya no son tan fotogénicas. Pues bueno, normalmente no me he hecho fotos, pero bueno, ya digo que lo demás parecería más grande, o sea que a lo mejor me favorecen. Un saludo, tal, vale. Adiós, Jandro. Matthew dice, ¿cuál es la hormona más fuerte que has tomado? Bueno, depende. Inyectables, la Trembo y la Trest o Ment, ¿vale? ¿Qué se nota? Pues que te dan mucha fuerza y que según lo que sea, pues te ves más lleno o tienes más congestiones, pero realmente no es que sea, no sé, no es muy diferente del resto, ¿vale? Y de orales, pues el Superdrol y la M1T. En combinación, además, juntas. Son muy hepatotóxicos, se toman en dosis bajas, no se pueden tomar durante muchas semanas, este tipo de cosas. Pero sí que con ellos noté bastante fuerza, yo creo que es cuanto más fuerza he tenido, o proporcionalmente cuando más me ha aumentado la fuerza, partiendo de que ya tenía super fuerza, ¿vale? Super fuerza, entre comillas, en algunas cosas, en otras no tengo mucha fuerza. Pero eso, básicamente que el Superdrol y la M1T y las cosas que noté, pues básicamente era eso, mucha fuerza, muy lleno, o sea, si hacías pecho hoy, por la tarde y al día siguiente lo seguías teniendo casi como congestionado o hinchado. Era bastante loco y en el gimnasio con las congestiones te veías increíble. Sin tocar nada, sin cambiar la dieta, sin cambiar nada. Lógicamente, como retienes más glucógeno intramuscular, casi como que se distribuye mejor el agua por tu cuerpo y pareces más definido porque el músculo abulta más, la piel se afina proporcionalmente. Entonces, pues al look, al aspecto, pues suman mucho. Dan mucha redondez y mucho de todo. Pero bueno, no se puede usar durante todo el año, lógicamente. Así que es una cosa muy temporal, es una cosa cosmética, es como un capricho. Dices, venga, ahora voy a usar estas semanas por diversión, esta cosa o la otra, y ya está. Pero lo que más noté, pues eso, más fuerza respecto a los inyectables normales, y más congestión y más lleno, ¿vale? Más grande. Siguiente pregunta. HPC007. Del 1 al 10, ¿cuánto dirías que has puesto en riesgo tu salud al usar química? Buah, pues esto nunca se sabe. Esto nunca se sabe y depende del nivel al que lo quieras llevar. Yo no lo he llevado todavía a un nivel muy alto. Cuando intente ser más culturista, a lo mejor será un poquito peor. ¿Me he quitado algún año de vida? Pues probablemente me haya quitado alguno. En general las analíticas no son desastrosas, son normales. Así que es una respuesta muy difícil de responder. Si yo quisiera haber puesto mi salud en cero riesgo, pues no habría usado nada, pero no considero que me haya reducido la esperanza de vida a los 50 ni nada así. Luego ya, como he dicho otras veces, si muero mañana, pues ya sabes que he puesto mi vida o mi salud en riesgo, pues un 10, ¿vale? Lucho Portuano dice, ¿tú has probado SARMs? No, no he probado. ¿Cuál es el mejor según tu experiencia? Es decir, ¿el menos dañino o con menos efectos secundarios? Pues según mi experiencia, no, pero según la experiencia de las farmacéuticas que lo están estudiando, los dos más cercanos a salir al mercado para uso en humanos son el Ostarine y el LGD.
LGD, ¿vale? 4033. Entonces, son esos dos básicamente. Los tarines seguramente sea más suavecito, pero ninguno de los dos es que sea una cosa brutal, ¿vale? Siempre usarlos de forma responsable, siempre hay que hacerse analíticas, pero bueno, nadie se va a morir por usar esos dos, ¿vale? Nahuel Riquelme dice, pregunta, ¿siempre tuviste la idea de usar asteroides? Lo pregunto porque haciendo un paseo por tu canal desde el principio se te vio una persona muy informada y dedicada a esto, además de que nunca tuviste una opinión negativa de ellos. Saludos, Alfredo. Saludos, Nahuel. Sí, siempre tuve la idea. Yo tuve mis años de talibán natural, pero desde hace unos años, como 2013 o así, ya me interesé por el tema y empecé a investigar. Entonces yo tenía todavía el objetivo de demostrarme a mí mismo que podía conseguir de forma natural. Pero en algún momento de 2016 es como que perdí el interés en eso y dije, ¿para qué voy a seguir? Ya sé lo que se puede conseguir, ya estoy cerca de lo que podría conseguir, que me mereciera la pena proporcionalmente el esfuerzo, y ya no le podía sacar mucho partido al culturismo natural y me pasé al otro lado. Por eso mucha gente se extraña cuando dije que yo me pasaba de ser natural 100% a directamente Blast and Cruise, no hacer un ciclillo ni una tontería así, sino directamente. Pero es porque ya tenía la idea muy clara en mi cabeza, ya tenía todo planeado desde hace años cómo lo iba a hacer. Entonces, por eso pasé de una cosa a la otra. Tenía muchas cosas leídas, muchas cosas investigadas, muchas experiencias leídas también. Entonces, yo ya sabía que, lógicamente, no iba a empezar para cortar. Yo tengo unos objetivos físicos, tengo una visión de cómo es el tema del culturismo natural y no encaja el interrumpir los tratamientos o el hacer cortes y PCCs. Desde siempre tenía claro que iba a hacer Blast and Cruise cuando empezase y así fue. Entonces, sí, siempre tuve claro que lo iba a hacer. Lo que no tenía claro era el momento. Y en 2016 pensé que ya no me merecía la pena y lo dejé. El culturismo natural. A ver, siguiente pregunta. Álvaro Vállez Delgado. ¿Puedes hacer un vídeo sobre tu experiencia acerca de la rapidez de aparición de resultados y anécdotas con efectos secundarios, etcétera? Pues sí, lo haré, porque yo creo que es un vídeo que interesa bastante, así que lo haré. Elemento potenciado. Salud de Blast and Cruise versus salud de ciclos. ¿Qué es más recomendable a largo plazo en términos de salud? Pues esto también es tema para un vídeo aparte. El resumen súper resumido es que depende de las dosis, de qué consideres ciclos o qué ciclos hagas y de qué consideres Blast and Cruise y cómo lo hagas. Porque, por ejemplo, si un ciclo es un ciclo para una competición de culturismo de alto nivel, pues es un ciclo enorme con muchos efectos secundarios. Y un Blast puede ser 300 de testosterona a la semana y un Cruise puede ser 150 a la semana. ¿Qué produciría más daños? Pues podemos hablar, por ejemplo, del concepto de miligramos acumulados. Si tú haces un ciclo de 16 semanas a 1 gramo de testo, por ejemplo, esos son 16 gramos en un año, ¿vale? Si solo haces uno al año. Si haces 300 miligramos a la semana durante 52 semanas, pues a lo mejor son 15 gramos, 15 y algo. Entonces, ¿qué estaría causando más daño realmente? Pues sería una cosa a debatir. Yo creo que las dosis altas tienen una serie de efectos secundarios asociados, como por ejemplo la tensión arterial elevada, ¿vale? Que pueden producir más daños que una dosis menor que no produzca, por ejemplo, tensión elevada, a igualdad de miligramos totales al año utilizados, ¿vale? Entonces, obviamente todo esto es pura, pues eso, especulación, porque no tenemos ningún estudio científico serio y nunca lo va a haber sobre ese tema. Todo lo que hay es experiencia y teorías en base a lo que sabemos, que no es mucho. Entonces, a mí personalmente me parece que es mejor para la salud hacer blast suaves y luego cruise que se acerquen de verdad a lo que es una TRT auténtica, ¿vale? No cruise culturista de 500 miligramos de testosterona a la semana, algo normal. Eso sería un enfoque bastante sano dentro de lo que es que esto que no se recomiende a la gente. Pero pienso que depende mucho de qué sea un ciclo y cómo sea un ciclo y cómo sea un blast and cruise. Depende, porque para compararlos tienes que decir qué tipo de ciclo va a ser, si es un ciclo enorme o es un ciclo de hacerte 500 de testo 3 meses al año, ¿vale? Eso seguramente sería mejor que un Blast and Cruise a largo plazo. Pero, pues eso, es muy, muy dependiente de qué hagamos en cada uno de los enfoques. Siguiente pregunta. David Gutiérrez pregunta, ¿cómo sería un PCT de un ciclo estándar de SARMS, por ejemplo, de Ostarine? Bueno, ya sabéis que esto no es una prescripción ni una recomendación ni nada,
Pero al acabar el ciclo de Ostarine, haceos un análisis de sangre, ¿vale? A lo mejor son 20 euros, solo de sangre, nada más. Y si está baja, lo ideal sería que si hubieses hecho un análisis antes de empezar y después. 40 euros en total, ¿vale? En una clínica privada te haces un análisis solo de testosterona. Y si tu testosterona está bastante por debajo de cómo estaba antes de empezar, haces unas semanitas de Tamox, el famoso postciclo habitual, ¿no? 40 miligramos la primera semana, 40 miligramos la segunda semana, 20 la tercera y 20 la cuarta, y con eso casi todo el mundo se recuperaría si no tienes inhibida o suprimida la producción de testosterona endógena totalmente. Con eso, básicamente, casi todo el mundo se recuperaría. No es una prescripción ni te lo estoy recomendando, pero es una suposición teórica de lo que suele ocurrir. Geray Sanz, ¿podrías hablar sobre las analíticas, cómo interpretarlas y dónde hacerlas? Pues sí, el tema de hablar sobre cómo interpretarlas, haré un vídeo yo creo, porque es un tema interesante. ¿Y dónde hacerlas? Pues en clínicas privadas de análisis o laboratorios privados clínicos. Ahí pagas una cierta cantidad por los valores que quieres y ya está. Obviamente tu médico de la seguridad social o la sanidad pública no va a hacerte un análisis a placer de lo que quieres tú. Entonces tienes que pagarlos. Así que eso, básicamente puedes en Google laboratorio de análisis de sangre y tu ciudad le das a buscar y ya está, ahí lo tienes. MaxFire 1 dice, ¿qué sustancia dopante es la mejor para recuperar lesiones musculares? Pues para lesiones musculares y tendinosas lo mejor son los péptidos BPC 157 y TB 500, ¿vale? Podéis buscar los protocolos por ahí, por Google, hay un montón. Son sustancias que mejoran, por ejemplo, la síntesis de colágeno y funcionan mucho mejor que cualquier otra cosa, ¿vale? La hormona de crecimiento también funcionaría, pero estas dos cosas funcionan mejor aún. Y no hay ningún asteroide que mejore la recuperación muscular, ¿vale? Se hablaba mucho de que si la Nandro o la Bolde mejoraban la síntesis de colágeno y tal, pero hay varios tipos de colágeno. El colágeno muscular, si no recuerdo mal, pues es o tendinoso es tipo 3 y estos mejoran la síntesis del colágeno tipo 2, por ejemplo, ¿vale? Entonces, normalmente asteroides no hay ninguno, pero los péptidos estos que digo sí que mejoran. Así que eso, básicamente. En general, todos los asteroides, como son anabólicos y tal, probablemente puedan mejorar las lesiones, aumentando el IGF-1 local y ese tipo de cosas. Pero en general, no es que sean la cura para las lesiones. De hecho, suelen generar más lesiones de las que curan. Siguiente. Reflexión activa, dice, indicas que en caso de tomar asteroides debería ser bajo prescripción y control médico, pero es obvio que pocos médicos están dispuestos a recetarlos. ¿Cómo hacer para encontrar un médico dispuesto a recetarlos sin necesidad de perder el tiempo probando uno por uno? Pues muy difícil, ya lo he dicho, especialmente porque los asteroides que tenemos disponibles o usados en humanos en España, por ejemplo, son 3 o 4. Si tú quieres usar cosas como la Trembo, por ejemplo, pues obviamente ningún médico te lo va a recetar porque no está disponible para venta en farmacias. Entonces, como decía en la otra pregunta que me han hecho sobre esto no se hace con médicos. Te tienes que controlar las analíticas y saber leerlas o interpretarlas tú, o un médico de confianza endocrino que sepa de ese tema. Pero realmente es muy difícil encontrarlos. Así que, básicamente, eso. Yo siempre digo que consultéis a un médico, pero si vas a un médico y le dices que te lleve este tema o que te lo recete, te va a mirar con una cara, ¿vale? Te va a echar de la consulta. Incluso a lo mejor te pega con un palo, ¿vale? Fitness Fighter Workout dice, siendo sincero y suponiendo que todos sabemos que el uso de sustancias no es óptimo para la salud, ni mucho menos, y que su uso no es recomendable, muy bien, así me gusta, ¿crees que se puede llevar una vida normal con pocos efectos secundarios a lo largo del tiempo? Un abrazo. Pues sí, lógicamente sí. Todo depende de lo que se use y de las cantidades. Se puede hacer algo tan tonto como una terapia de reemplazo de testosterona un poco por encima de lo normal y usar, por ejemplo, el famoso Primobolan, que es un asteroide súper suave, e ir controlándote la salud. Haces eso, 2 unidades de hormona de crecimiento al día y es una cosa súper sana, ¿vale? Súper sana, partiendo de que sea más sano ser natural. Pero esto, por ejemplo, tengo que subir un vídeo también sobre eso. Este ciclo que acabo de decir sería seguramente mucho más sano para una persona vieja que ser natural. ¿Por qué? Porque elevaría su hormona de crecimiento, elevaría su testosterona y le daría cierto anabolismo con el Primobolan, además de las otras dos hormonas. Una persona que tiene problemas de atrofia muscular, de debilidad, de energía,
esto le salvaría la vida, ¿vale? Le rejuvenecería y de todo. Entonces, partiendo de la base de que ser viejo es malo para la salud y que envejecer también es una enfermedad y es malo, seguramente esto serviría para paliar muchos de los efectos secundarios de envejecer. Ya que te vas a morir de viejo y que ya te estás muriendo por la vejez, que es una enfermedad, pues esto quizá te haría vivir mejor esos últimos años. Como siempre, vigilando analíticas y tal, pero vamos. Pienso que realmente sí que se puede y por eso todos los actores de Hollywood y las actrices también están en terapia de reemplazo hormonal, muchas veces con dosis suprafisiológicas, con testosterona, con hormona de crecimiento, algunos con androlona. Entonces, obviamente se puede y a partir de cierto nivel o ciertas deficiencias es mejor usar que no usar. Pero bueno, no me citéis, ¿vale? No citéis esto como una autoridad. Sí, con unos iconitos chinos que no sé leer, ¿vale? Dice, ¿el primobolan es tan seguro como dicen? Pues sí, en la literatura médica es súper seguro y produce muy pocas reacciones adversas en la gente. Quiero arrancar con eso, pero tengo dudas. Vale, pues arranca con eso, pero no lo uses solamente, no uses solo primobolan, ¿vale? El primobolan, como he dicho en otros vídeos, tiene el problema de que no aromatiza. No se puede usar a largo plazo porque produce una deficiencia de estradiol, de estrógenos. Entonces siempre se usaría con una base de testo, aunque sea de 150 miligramos a la semana, ¿vale? ¿Se puede usar unas semanas sin efectos secundarios solamente primobolan? Pues sí, pero ya depende de ti. Para la salud pues no te va a perjudicar, pero luego mejor que hagas un postciclillo así suave para recuperarte bien. Para iniciarse me gusta, pues está muy bien, sí, es muy suave, no da casi efectos secundarios, da pocas ganancias, es verdad, tienes que ser paciente. Si lo usas 4 semanas, no vas a notar nada, ¿vale? Aunque sea el oral, que tarda muy poco en empezar a hacer efecto. Y si es el inyectable, ni te digo, hasta la cuarta semana o quinta ni siquiera alcanzas los niveles de concentración en sangre ideales. Así que, si es inyectable, mínimo 12 semanas y vas a notar poquito, ¿vale? No vas a pegar una mutación. Así que bueno, siguiente pregunta. Bla Ben dice, si de adolescente he tenido ginecomastia y aún tengo un poco el pezón hinchado y también tuve bastante problema de acné y aún me sale algún granillo cuando me aceito, ¿puedo hacer algún pequeño ciclo sin que me salgan tetas y tener la cara y espalda con el acné de un adolescente o es imposible? ¿Qué sustancias debería tomar para controlar eso si es posible? Pues sustancias que no aromaticen y casi que estarían prohibidos todos los asteroides, ¿vale? Para el tema del acné. Quizá los SARMs serían la opción más fiable porque no suelen producir problemas de acné en la gente, porque no son de tipo hormonal, ¿vale? Y por el tema de la ginecomastia, pues asteroides que no aromaticen. Una base de testosterona a dosis muy bajas, en plan 100 o 150 miligramos a la semana. Y cosas como el famoso primobolan que comentaba antes, que no aromatiza. Lo que quieres es evitar estrógenos en el cuerpo en cantidades altas. Entonces, puedes usar o cosas que no aromaticen, o desde el principio usar inhibidores de aromatasa, como el exemestano, y usar sistemáticamente tamoxifeno, que yo no lo recomiendo usar sistemáticamente, solo si hay problemas, pero si tienes la ginecomastia y te supone mucha paranoia mental, ¿no es eso redundante? Las paranoias pueden ser algo que no sean mentales. Pues usas eso, inhibidor de aromatasa desde el principio, si usas compuestos que aromaticen en dosis altas, ¿vale? Puedes buscar en Google esteroides que aromatizan y esteroides que no aromatizan. Pues eso, si aromatizan tienes que tener a mano inhibidor de aromatasa y tamoxifeno. O usar SARMs, ¿vale? Eso sería tu opción. Los SARMs para el acné también serían la opción más fiable y no darían ningún problema de ginecomastia en principio. Luego las ondulaciones de hormonas que pueden producir, por ejemplo, ese desequilibrio entre testosterona y estradiol, a algunas personas le pueden producir ginecomastia porque cada persona reacciona de una forma. Pero en general los SARMs serían la opción más fiable combinando lo de la ginecomastia y lo del acné. Bueno, pues última pregunta. GOP dice, ¿cuánto cuesta aproximadamente un año de química? Lo más sencillo posible. Bueno, lo más sencillo posible sería un blast solo de testosterona, por ejemplo. Eso es lo más sencillo y lo puedes complicar cuando quieras. La testosterona es seguramente la cosa más barata y sobre todo en proporción ganancias-precio. Entonces, ponte un blast todo el año, que no se recomienda, obviamente no hay que hacerlo, de 500 miligramos a la semana. Eso serían como 26 gramos de testosterona al año. Los viales que se venden en el mercado negro suelen costar 30 euros más o menos y
llevan 10 mililitros, 250 miligramos de testosterona en tanto por mililitro. O sea, 2,5 gramos por cada vial. Necesitas 25 o 26 gramos, pues 10 viales, 300 euros. Y para controlar la aromatización de esa testosterona, usarías exemestano, por ejemplo. El exemestano en España, paquete de 30 pastillitas, son 100 euros, si no recuerdo mal. Usarías 3 comprimidos a la semana, pues 3 por 50 y tantos, pues 150, 5 cajas, ¿vale? 500 euros, pues 500 y 300, 800. Eso sin postciclos ni nada. Si haces postciclos, pues sería un poquito más caro. Pero bueno, también habría semanas que no usas nada de testosterona, entonces a ver, os compensaría, ¿no? Pongamos que haces un blast durante un año de 500 de testosterona a la semana con 3 pastillas de 25 miligramos de exemestano, eso serían 800 euros al año. 80 euros al mes, bueno, 12 euros lo que sea, ¿no? Total, que eso. Luego ya, claro, según lo que quieras ir añadiendo, pues se va haciendo más caro. Los compuestos más exóticos, si empiezas a usar hormona de crecimiento, pues te puedes ir a varios miles de euros al mes, si hablamos de dosis de IFBB Pro, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta de lo más sencillo posible, pues lo que te acabo de decir. Y con eso cualquiera se pondría fuerte, ¿vale? Lógicamente, no habría que hacer 500 de testo a la semana durante todo el año, las 52 semanas. Pero oye, sería barato y sería eficaz, eso seguro. Así que creo que eso es todo. Esta era la última pregunta. Ya sabéis, dejad en los comentarios vuestras preguntas, puntuad con me gusta las que más os gusten. Y comentadme si alguien tiene interés en lo del Patreon, porque no me lo había planteado, pero justo mirando las preguntas para este vídeo, he visto que alguien lo comentaba. Yo qué sé, 5 euros al mes, ¿cuántos? Es que no sé exactamente cómo se hace el tema ese. Creo que la gente se suscribe, tú subes contenido de cosas que le interesan a la gente y la gente paga por estar suscrita mensualmente, ¿no? Pues eso. Si a alguien le interesa eso, que me lo ponga en los comentarios. Y básicamente esto es todo y nos vemos en el próximo Preguntas y Respuestas y en el próximo ciclo. ¡Pum!